Se lo voy a pedir a todos ustedes que están presentes que vamos a bajar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en el día de hoy. El tema o el título del mensaje en esta tarde es Caminar sabiamente. Mientras tú y yo estemos aquí en la tierra, nuestro deseo debe ser ese, amén, de caminar sabiamente, de vivir nuestras vidas de una manera que le traiga gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, qué bueno eres y nos presentamos delante de tu presencia en esta mañana con corazones, Señor, quebrantados, Señor, porque reconocemos que la mayor parte de nosotros, empezando con tu servidor, lamentablemente malgastamos nuestro tiempo aquí, Señor. Lamentablemente no caminamos constantemente como debemos caminar. No estamos utilizando nuestras vidas constantemente para darte a ti la gloria y honra que tú te mereces, Señor. Y por eso, en este momento, queremos confesar nuestro pecado y decir perdón, Señor. Perdónanos de nuestro pecado, Señor. Perdónanos de nuestra ofensa que ha sido directamente hacia ti, Padre Celestial. Porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo que muriera en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados, no para que nosotros vivamos nuestras vidas como nos dé la gana, Señor, pero que vivamos nuestras vidas para ti, Padre Celestial. Yo te pido en este momento, Padre Celestial, que a través de tu palabra nos des convicción, Señor, de las cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas, Señor. Deseamos convicción, Señor, porque la convicción en nuestros corazones, en nuestras almas, es evidencia de que el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. We don't run away from conviction. We long for it, Father. Si te place a ti en este momento, danos convicción que así sea. Pero sobre todas las cosas, Padre Celestial, ayúdanos a nosotros a responder correctamente a la convicción. Ese es el problema que tenemos nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo hace el trabajo, pero no le ponemos atención. Queremos ponerle atención en esta tarde, Señor. Te amamos, Jesús. Y pedimos todas estas cosas en tu dulce y santo nombre. Amén. Amados, nosotros vivimos en tiempos llenos de dificultad. Amén. Cuando miro lo que está sucediendo en nuestra nación y alrededor del mundo, lo que me viene a la mente es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Si tiene su Biblia, por favor, busque ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. La palabra de Dios dice así. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿Pueden decir amén? Amén. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se cree más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Versículo 3. Serán crueles y violentos, y no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. No te hagas amigos de esa clase de gente. Hermanos, cuando me detengo y miro lo que está sucediendo a mi alrededor, cuando me detengo y miro lo que está sucediendo en nuestra nación y alrededor del mundo, no puedo evitar de pensar lo que dice Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Todo el mundo ahí, Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. La palabra de Dios dice así, escuche. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Versículo 20. Por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las lujurias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contrario a la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando lleno de toda clase de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, ofensivos, soberbios, arrogantes, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que participan en tales cosas son dignos de la muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, cuando miro alrededor de nuestra nación y me doy cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, me doy cuenta de lo que dice Jueces capítulo 21, versículo 25, ya ha sucedido y está sucediendo. En Jueces capítulo 21, versículo 25, la palabra de Dios dice así: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Si están de acuerdo que estamos en estos días, dígame amén. Esto ya está sucediendo, esto no está en el futuro, esto está pasando actualmente, amén. Este no es el tiempo, hermanos, para pedirle al Señor que tenga misericordia. En mi opinión, el juicio de Dios ya está sobre nosotros. Nosotros como creyentes lo que tenemos que hacer en este momento es mantenernos firmes, caminar sabiamente, ponernos el cinturón, porque la cosa se va a poner difícil. Nosotros estamos viviendo en tiempos muy oscuros, hermanos. Hoy más que nunca necesitamos la luz de la palabra de Dios que nos guíe y que nos dé dirección para poder navegar estas aguas revoltosas con la sabiduría de lo alto. Escuche, por favor. Hoy más que nunca tenemos que tener cuidado cómo caminamos. Hoy más que nunca tenemos que tener cuidado cómo caminamos, hermanos, y tenemos que caminar no como necios, sino como sabios. Si tiene su bosquejo, por favor, mire el pasaje que vamos a estar estudiando en estas próximas semanas. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 15, versículo del 15 al 18. Disculpe, por favor. Efesios 5, del 15 al 18. Si lo tiene, diga amén. Amén. La palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Amén. ¿Los días son malos, sí o no? Sí, amén. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
y no os embraguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien, sed lleno del Espíritu. En los versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy, vemos que el apóstol Pablo hablaba con la urgencia de alguien que estaba viviendo en días muy difíciles y en días muy peligrosos, de la misma manera que nosotros estamos viviendo en estos días. La carta de Efesios, hermano, fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Años más tarde, Pablo visitó a Éfeso, donde ministró por un periodo de 3 años. También, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, conocida en el día de hoy como Turquía. Allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana, que era conocida como la diosa de la fertilidad. La ciudad de Éfeso era un centro comercial con un próspero negocio de fabricación de estatuas dedicadas a los dioses falsos de ese tiempo. Y por siguiente, era un lugar de mucha oposición satánica al evangelio de Jesucristo. Pablo, escuche por favor, tenía razón suficiente para decirles a los creyentes en Éfeso que se mantuvieran alertos, que aprovecharan bien el tiempo y que no se dejaran desviar por toda la idolatría, por toda la inmoralidad sexual y las distracciones que habían en esa ciudad. Le quiero sugerir algo, hermano. Escuchen lo que la palabra de Dios nos tiene que decir en el día de hoy. La misma exhortación que el apóstol Pablo le estaba dando a esta iglesia en Éfeso es la misma exhortación que tenemos que recibir en el día de hoy. Estamos en los últimos días. Amén. Estamos en una cultura llena de idolatría, estamos en una cultura llena de inmoralidad sexual y distracciones por todo el lado. Tú y yo, como creyentes, tenemos que estar despiertos, amén. Tenemos que andar con nuestra mirada puesta en Jesucristo. Lo que vemos aquí, hermanos, el apóstol Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo le está dando mandamientos a estos creyentes en Éfeso. Y estos son los mandamientos. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como ¿qué? Sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Y también el apóstol Pablo quería que ellos entendieran cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. En el día de hoy quiero que veamos la importancia de caminar sabiamente. Y si vamos a caminar sabiamente, tenemos primeramente ahí en su bosquejo que tener cuidado cómo caminamos. Si vamos a caminar sabiamente, tenemos que tener cuidado cómo caminamos. Efesios capítulo 5, versículo 15, la palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo primero que tenemos que entender es que en este versículo el apóstol Pablo no nos está dando algunas sugerencias. El apóstol Pablo nos está dando mandamientos, amén. El apóstol Pablo en estos versículos no nos está dando consejos. El apóstol Pablo nos está dando directivas para que tú y yo como creyentes la obedezcamos. El primer mandamiento o directiva que Él nos da es que como creyentes tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que andamos. Si tiene ahí su bosquejo, por favor, hágame el favor de subrayar la palabra mirad. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 15. Subraye la palabra mirad. La palabra mirad en el griego se traduce a blepo, B-L-E-P-O, blepo. Y esta palabra lleva la idea de mirar a nuestro alrededor con cuidado para que no tropecemos. Amén. Una vez más. La palabra mirar, que se traduce en el griego blepo, lleva la idea de mirar a nuestro alrededor con cuidado para que no tropecemos. Pregunta: ¿tenemos un enemigo, sí o no? El enemigo está deseoso de que tú y yo tropecemos, sí o no. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que caminar ¿con qué? Con cuidado. Tenemos que caminar con nuestros ojos abiertos, porque nuestro enemigo mortal desea hacernos daño. El apóstol Pablo usa la palabra blepo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde dice: miren que nadie los lleve cautivos por medio de las filosofías y vanas sutilezas. Esta palabra miren
es la misma palabra que el apóstol Pablo está usando aquí en Efesios capítulo 5, versículo 15, para mirar, la palabra blepo. Hermanos, escuche, escriba esto por algún lugar. La palabra blepo también significa contemplar, observar, considerar y prestar atención. Como creyentes tenemos que estar despiertos. Amén. Amén. No tenemos el lujo, especialmente en esta batalla espiritual. Yo estoy seguro que todos están de acuerdo que estamos en una batalla espiritual. Y las personas que están en una batalla espiritual no se pueden dar el lujo de dormir. No se pueden dar el lujo de bajar la guardia. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar listos para batallar. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo no descansa. Esa debe ser nuestra mentalidad en el día de hoy y para siempre. El apóstol Pablo, aquí en Efesios capítulo 5, versículo 15, está advirtiendo a esos creyentes que caminen con esos ojos abiertos, que estén alertos, porque hay mucho peligro a su alrededor. Y por eso fue que un capítulo después, en Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo le escribe esto. Escuche lo que dice ahí. Efesios capítulo 6, versículo 12, la mayor parte de ustedes conocen este versículo, un versículo muy famoso. Dice así, porque nuestra lucha no es contra ¿qué? No es contra sangre ni carne. Amén, ¿pueden decir amén? O sea, yo no estoy luchando con el vecino mío. Yo no estoy luchando con el jefe mío. La batalla va más allá, es una batalla sobrenatural, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Y eso es Pablo ahí en Efesios. Lo vemos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 15. Tengan cuidado cómo están andando. Tengan cuidado cómo están viviendo su vida, estén despiertos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. La batalla no es contra carne y hueso. Amén. La batalla es contra estas potestades. Es contra el enemigo, es contra Satanás. Amados, tenemos que tener cuidado cómo caminamos, porque estamos constantemente en peligro de desviarnos del camino correcto al camino equivocado. ¿Puede decir amén? No se confíe, la confianza es peligrosa, amén. Cuidado el que piense que esté firme, que no caiga. Es siempre, todos nosotros estamos al punto de desviarnos si no tenemos cuidado. Pueden decir amén. ¿Cuántos de ustedes se han desviado en momentos que menos se lo esperaban? Amén. Cuando uno se siente fuerte, cuando uno está lleno del Espíritu Santo y piensa que las cosas van a ir bien y uno baja la guardia y inmediatamente uno cae. Hay que estar pendiente, hermano. También tenemos que tener cuidado cómo caminamos, porque nuestros enemigos mortales, la carne, Satanás y el sistema de este mundo, nos bombardean constantemente con proyectiles de fuego con la intención de sabotear nuestro andar espiritual. Ellos quieren destruirnos. No es solamente el enemigo, es la carne, es el diablo y es el sistema de este mundo. Tenemos tres enemigos, pero gloria a Dios que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Continuamos con la exposición. Efesios capítulo 5, versículo 15. La palabra de Dios, mirad pues con ¿qué? Con diligencia. Subraya la palabra diligencia. La palabra diligencia en el griego se traduce a akribos, que significa precisión y exacto, y alude a la idea asociada de observar, examinar e investigar algo con gran cuidado. Una vez más, esta palabra diligencia en el griego se traduce a akribos, que significa preciso, algo preciso. Tenemos que tener precisión y exacto, y alude a la idea asociada de observar con precisión, examinar
con precisión y investigar con precisión y con mucho cuidado. Cuando Pablo nos dice mirad, pues con diligencia cómo andéis, ahí lo que estamos leyendo ahí en versículo 15, lo que él nos está diciendo, amados, es que tenemos que caminar con mucho cuidado y con mucha precisión. Escriba eso por algún lugar. Mientras estemos aquí en este lado de la eternidad, tenemos que caminar de esta manera, con mucho cuidado y con mucha precisión. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. No se olviden de eso. Escuchen, el hecho de que la vida tuya el hecho de que tu vida en este momento está bien, estás tranquilo, estás tranquila, no significa que la guerra paró. ¿Pueden decir amén? Ese es el problema que tenemos. Si las cosas nos van bien, si las cosas están bien en mi hogar, si las cosas están bien en mi trabajo, si mis finanzas están bien, si mi salud está bien, si las cosas con mis familiares están bien, entonces muchas personas piensan que la guerra como paró para ellos. Eso no es cierto. La guerra constantemente continúa. El diablo está buscando ocasión para destruirte, para derrotarte, para hacernos caer. Y por eso necesitamos de ese cuidado, esa precisión mientras andamos en este mundo. Escuche, por favor. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Cómo caminamos en este mundo? Porque las minas, ustedes saben lo que son minas, mines. En las guerras, en la Segunda, Primera Guerra Mundial, en todas las guerras siempre ponen minas en campos con la intención de ¿qué? De matar a sus enemigos. Hermanos, nosotros no somos de este mundo. ¿Pueden decir amén? My citizenship is not here. My citizenship is in heaven. I am a child of God. I have been saved by the blood of the Lamb. God is my Father. You have been adopted into God's family. We have a new commander-in-chief. And it is not the devil. It is King Jesus. But he's still a commander-in-chief, que significa que todavía estamos en una guerra. Lo que tú y yo sí sabemos es esto. La semana que viene es the Christian Super Bowl. Amen. We celebrate next week. What do we celebrate? ¿Qué es lo que vamos a celebrar? La resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, que significa que la victoria es nuestra. Como dicen aquí los americanos que juegan deporte, scoreboard. We win. Pero no significa que mientras estamos aquí, el diablo, él va a hacer todo lo posible. Sabemos que él no puede quitarnos la salvación, pero puede frustrarnos. He could render us ineffective. We could be shipwrecked si no tenemos cuidado. Que Dios nos cuide, amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo caminamos en este mundo, porque las minas de la codicia, la avaricia, la lujuria, la idolatría, la inmoralidad sexual y muchas otras más nos rodean y están listas para hacernos daños. Las minas están por todo lado. Por eso hay que caminar con precisión. Amén. Hay que caminar con cuidado. Lo que estoy haciendo es lo que hacen esta gente. Por lo menos he visto películas donde cuando están caminando por un campo de minas andan con un palito buscando a ver si tocan algo por ahí, porque si no tienen cuidado pueden explotar. Escuchen, por favor. La persona que camina con diligencia no hace las cosas a la ligera. Puedes escribir eso por ahí. La persona que camina con diligencia no hace las cosas a la ligera. La persona que camina con diligencia busca la dirección de Dios. Amén. ¿Y cómo buscamos la dirección de Dios? A través de la palabra de Dios. La persona que quiere caminar con diligencia, la persona que va a caminar con cuidado, la persona que va a caminar con precisión, pasa tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente es la palabra de Dios y es inspirada por Dios. La palabra de Dios es un mapa que nos ayuda a nosotros
el navegar ese campo lleno de minas conocido como el mundo. La persona que camina con diligencia considera los aspectos positivos y negativos del camino por donde anda. La persona que camina con diligencia entiende que su forma de caminar no solamente puede impactar su vida, pero también la vida de otras personas. La persona que camina con diligencia siempre utilizará la palabra de Dios y la oración como brújula para su vida. La persona que camina con diligencia es la persona dirigida por el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, todo el mundo ahí en su boqueo, la palabra dice así: digo pues, anden ¿en qué? En el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Anden en el Espíritu. ¿Qué oración? Esa debe ser nuestra oración diariamente en el momento que nos despertamos. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Remueve de mí cualquier cosa que impida que yo pueda estar completamente dominado por tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, la palabra claramente nos dice que jamás. Yo anhelo ese jamás. Por eso yo anhelo la segunda venida de Jesucristo. Por eso yo estoy loco por estar completamente glorificado. Amén. ¿Cuándo están cansados de fallarle a Jesucristo? ¿Cuándo estamos cansados de pedir perdón por la misma cosa? Qué cosa gloriosa, ¿verdad que sí? El poder estar en ese lugar, en esas mansiones celestiales, cara a cara con nuestro Salvador, sabiendo que ya no vamos a pecar, ni vamos a tener el deseo ni el pensamiento de pecar. Lléname, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, para no satisfacer los malos deseos de la carne. Ayúdanos a crucificar la carne, a matar. La carne es un enemigo. Repita conmigo. La carne es mi enemigo. ¿Y cómo matamos la carne? ¿Que voy a ir a casa y empezar a darme puñaladas? No, porque yo mismo también me voy en viaje. Uno mata la carne por no darle de comer. No le des de comer. Alimenta el espíritu. Que el espíritu tenga un buffet diariamente. Starve to death the flesh. Escuche. El cristiano no puede darse el lujo de caminar por esta vida como un sonámbulo. Amén. El cristiano tiene que estar alerto, despierto y atento, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como cristianos no podemos vagar sin rumbo por la vida. Como hijas e hijas de Dios, nosotros no podemos caminar en futilidad como los gentiles. Nosotros hemos sido escogidos, hemos sido redimidos, hemos sido justificados y estamos siendo santificados con un propósito, y ese propósito es vivir para Jesucristo. El apóstol Pablo hace un trabajo excelente explicándole a los creyentes de Éfeso qué significa vivir para Cristo. Todo el mundo ahí en su bosquejo. En Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 24, escucha lo que la palabra de Dios dice. Si quieres vivir como Cristo, tenemos que aplicarle todos estos mandamientos y estas directivas que el apóstol Pablo nos está dando a nosotros. Y lo que Él nos está dando, lo que Él está compartiendo con nosotros, lo dice bajo la llenura del Espíritu Santo. Escucha lo que dice aquí, Efesios 4, 17. Esto digo y insisto, ¿en quién? En el Señor. Que significa que hay que obedecer. Hay que obedecer todo lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero esto es inspirado por Dios. Escucha lo que dice. Que no se conduzca más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que ya no están en la oscuridad?
¿Cuánto le dan gracias a Dios que ya no estamos alejados de Dios? Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que ya ese corazón duro ha sido removido y tenemos en el día de hoy, por la gracia y por la misericordia de Dios, un corazón de carne? Amén. Todo el mundo tiene que decir amén, si estás en Cristo. Versículo 19. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Escucha lo que dice aquí en el versículo 20. Todo el mundo subraye esto, es lo más importante, sumamente importante. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo, o otra manera de leerlo es así: esto no fue lo que aprendieron de Cristo. Amén. Para nosotros que estamos presentes aquí en el día de hoy, que conocemos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios semanalmente, diariamente, lo que sea, sabemos que esto no es lo que está diciendo. No puedes vivir de esta manera. La persona que está en Cristo no puede entregarse completamente a la sensualidad. La persona que está en Cristo no puede darse por completo a la impureza. No, tenemos que abstenernos por completo de esas cosas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo así. Si en verdad han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Cristo, la verdad se halla en Cristo, Cristo es la verdad. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre, bendito sea su santo nombre, subraye eso, que está viciado por los deseos engañosos. Pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Si verdaderamente queremos imitar, queremos ser, vivir como Cristo, esto es lo que dice: sed pues que imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:8, porque en otros tiempos erais tinieblas. En otros tiempos, ¿cuándo pueden decir que hubo un momento dado donde estaban en tinieblas, pero en el día de hoy estamos caminando en la luz? Dígame. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois que luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amados, no podemos caminar descuidadamente en esta vida. Tenemos que caminar como un soldado caminaría si estuviera caminando por un campo minado, con ojos abiertos, con mucho cuidado y con mucha precisión. Ahora, en mi opinión, algunas de las minas más peligrosas en el día de hoy se encuentran en las redes sociales. ¿Pueden decir amén? Si te das cuenta de eso, di amén. Porque es importante que nos demos cuenta. O sea, no es suficiente que yo lo diga. Amén. Es importante que nosotros como creyentes nos demos cuenta. ¿Tú sabes qué? Hay un montón de minas por ahí. La cosa es que yo me preocupo. Como pastor yo me preocupo. No solamente me preocupo, pero me pongo muy triste cuando veo creyentes que son expertos en la política, que son expertos en teorías de conspiración, son expertos en deportes y eventos actuales, pero no son expertos en la palabra de Dios. Que el Señor nos libre a todos nosotros. Escuchen, mis queridos hermanos, nosotros fuimos rescatados del pecado. Si ha sido rescatado, dígame. Levante la mano, dígame. Diga aleluya. Si fuimos rescatados del pecado, ¿ok? Es una bendición de Dios, pero nosotros no fuimos rescatados del pecado para adquirir conocimiento secular. Amén. O sea, nosotros fuimos rescatados del pecado para deleitarnos en Dios y en su palabra. Esto no es algo complicado, hermanos. Ustedes entienden, yo sé que ustedes entienden eso. Por eso tenemos que caminar ¿con qué? Con mucho cuidado y con mucha precisión.
con ojos abiertos, no como un sonámbulo. Amén. There's a war. We have enemies. The flesh, the devil, and the world. Tenemos que batallar, tenemos que luchar, tenemos que pelear con las herramientas que Dios nos ha dado. Es interesante que, by the way, después que termine con esta serie, mi intención es empezar otra serie hablando acerca de la armadura de Dios. Y ustedes bien saben dónde se encuentra ese pasaje. En Efesios capítulo 6. Amén. ¿Entienden? You see, hay la conexión, la mentalidad, el mensaje que el apóstol Pablo le está tratando de comunicar a estos creyentes. Estamos en una guerra. Tenemos que vestirnos con todo lo que el Señor nos ha dado. Bendito sea su santo nombre. Bueno, hasta ahora hemos visto que tenemos que cuidar cómo caminamos, pero ahora quiero que veamos las razones por las cuales debemos tener cuidado cómo caminamos. En el punto número 2, en su bosquejo, debemos tener cuidado cómo caminamos porque es evidencia de que somos sabios. En Efesios capítulo 5, versículo 15, la palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como que necios, sino como que sabios. Eso es muy importante. Por favor, subraye la palabra necio. Si estás presente en el día de hoy y te consideras ser un necio, di amén. Amén. Hay momentos en la vida donde yo actúo como un necio. Pero mi esperanza es que nadie diga amén cuando entienda que lo que la palabra significa en el contexto. Porque en este contexto la palabra necio significa una persona que no es creyente. Ahora, pero el creyente sí, de vez en cuando actuamos como necios, amén, lamentablemente. Subraya la palabra necio. Ok, la palabra necio en el griego se traduce a asofo, ok, que significa sin sabiduría. Escriba eso por algún lado. La palabra necio significa sin sabiduría, una persona que no tiene sabiduría. También la palabra también significa una persona que no tiene la habilidad de discernir. No tiene sabiduría y no puede discernir. En el contexto de este versículo, la palabra necio nos habla de personas que están, como acabo de decir, muertas espiritualmente. La palabra claramente nos enseña que la razón por la cual el necio no tiene sabiduría ni puede hallar el camino que conduce a la salvación es porque dice en su corazón que no hay Dios. En Salmos 14, versículo 1, todo el mundo mire ahí. Vamos a leerlo todos juntos, listo. Dice el necio en su corazón, ¿qué es lo que dice? No hay Dios. Para ahí. Eso es lo que el necio dice. Escúcheme, hermanos, no importa cuántos títulos tú tengas, amén. No importa cuántos doctorados tú tengas, amén. Si no crees en Dios, ¿eres qué? Un necio. A mí me da tristeza cuando escucho creyentes hablando de Stephen Hawking como si fuera la maravilla del mundo. Stephen Hawking es un necio de primera clase. Amén. Amén. Diga amén. Ese tipo no cree ni en la luz eléctrica. Él no cree en Dios. Pero sí, nosotros sí creemos en Dios. Y por resultado creemos en la palabra de Dios. Y reconocemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y por eso la creemos. Por eso deseamos vivir conforme a lo que dice. Por eso esta es la lámpara que alumbra nuestro camino. Esta es the instruction manual for our lives. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a evitar esas minas que están a todo alrededor. El necio dice que no hay Dios. También es importante notar que la Biblia asocia la insensatez con el que fácilmente se enoja, con el de labios perversos y con los que desobedecen a sus padres. Ahora, yo sé que aquí todo el mundo se enoja de vez en cuando,
Pero si tú eres una persona que fácilmente te enojas, que pasa todo el tiempo enojado, que cualquier cosa te ofende, la palabra de Dios dice que eres una persona insensata. Proverbios capítulo 14, versículos del 16 al 17. El sabio teme y se separa ¿de qué? Del mal. El insensato es insolente y confiado, orgulloso. El que fácilmente se enoja comete ¿qué? Locuras. Que el Señor nos libre de eso. Amén. También vemos aquí que la persona insensata es una persona de labios perversos. Dice cosas feas, cosas groseras, chistes groseros. Dice aquí en Proverbios 19:1, mejor es el pobre que camina en su integridad, bendito sea su santo nombre, que el de labios perversos y que es necio. La palabra también nos enseña aquí que la persona insensata desobedece a sus padres. Young boys and girls, if you're here, children, look at me. Look at me, all you children, all you youth. Listen to me. Pay attention real quick. I'm going to just give me 5 seconds. If you're sitting here and you're a young person, right? Raise your hand if you love your mommy and your daddy, right? You love them, right? Amen. Well, here's the thing. If you love your mommy and their daddy, the only way that you're truly going to love mommy and dad is if you love God. Amen. Understand that. If you truly want to love your mom and your dad, you have to love God first. And what God says to us is this: if we love mom and dad, we're going to obey them. Amen? We're going to listen to them. Amen? You have to listen to your mom and you have to listen to your dad. You have to listen. If you don't have a father, you have to listen to your mother. And if you don't have a mother, you have to listen to your father. And if all you have is a mother and a grandfather, well, you know what? Listen to your grandfather too. The point is, listen to the adults, the grown-ups in your family that love God. The Bible says this is what God says: if you love me, you will keep my commandments. And this is one of the commandments, young people. If you want to love your mom and dad, listen to them. Obey them. Listen to the advice that they give you. You know why they give you advice, young people? Because they don't want you to fail. They don't want you to make the same mistakes that they made. As a parent, I'm doing everything I can to keep my children safe. But I know that God is sovereign, and I know that God will bring things into their lives. And God, you do whatever you want to do. But for the meantime, my job is to help them, is to guide them and to lead them. So young people, listen to mom and dad. Listen to the godly people that God has placed in your life. Amen? Look what it says here. En Proverbios capítulo 15, versículo 5, el necio menosprecia el consejo de sus padres. Esa palabra menosprecio o menosprecia se puede traducir odian. Odian. Cállate la boca. Shut up. I don't want to listen to you anymore. I'm so tired of you. You don't know what you're talking about. This is my life. I'll do whatever I want to. You don't know everything. Oh. But they know more than you. They know more than you. And don't forget this, young people. I tell my kids all the time, you reap what you sow. You will always reap what you sow. Whatever you do to your mom and dad today, be sure that it's going to happen to you when you have your children. Continuamos. La Biblia también nos enseña que para el necio o los que se están perdiendo, la palabra de Dios es locura. En 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 23, la palabra de Dios dice, porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden. Esas son personas que no son salvas, pero a los que se salvan o que están en Cristo, esto es, nosotros, es poder de Dios. Bendito sea su santa palabra. La palabra de Dios es poder. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. La palabra de Dios es esa cosa que Dios ha utilizado para transformar nuestras vidas.
Nosotros entendemos el valor de la palabra de Dios, pero el necio no la ve. El necio no quiere nada que ver con la palabra de Dios. Para el necio, los necios que vienen a la casa de Dios están locos para que la iglesia se acabe. Desde el momento que entran, se sientan y están mirando el reloj para ver cuándo es que el predicador va a parar. Hermanos y hermanas, let's not fool ourselves. Porque sabemos que en las iglesias también hay necios. Amén. Personas que con sus labios adoran, cantan, hasta predican. Pero su corazón no está ahí, no hay corazón para Dios. Que el Señor nos libre de estos pecados. Ahora, la razón por la cual la palabra de Dios es locura para estas personas es porque no son creyentes, no han nacido de nuevo. Quiero que escuche esto, que es muy importante. Escuchen, por favor, porque como dije anteriormente, el problema no es que el Espíritu Santo no nos habla. El problema no es que el Espíritu Santo no nos da convicción. El Espíritu Santo nos da convicción. El problema es que no le ponemos atención. Amén. Este es el momento para poner atención. ¿Estaré yo viviendo la vida mía como un necio? ¿Será el estilo de vida mío el estilo de vida de un necio? Que constantemente estoy andando en la necedad. ¿O verdaderamente soy hijo e hija de Dios? Escuchen. La persona que considera la palabra de Dios como locura, estas son las personas que son insensatas, las personas que no aman a Jesucristo. Las personas que consideran la palabra de Dios como locura estarán destinadas a cometer toda clase de errores en esta vida. Pueden decir amén. Las personas que consideran la palabra de Dios como locura estarán destinadas a caminar sobre todas las minas que el enemigo pone en su camino. Las personas que consideran la palabra de Dios como locura están destinadas a ser esclavos o esclavas de la carne, el diablo y el mundo. Las personas que consideran la palabra de Dios como locura estarán destinadas a sufrir la ira de Dios por toda la eternidad. El gran puritano Thomas Watson dijo esto: qué necios son los que por una gota de placer beben un mar de ira. Escuche por favor. Qué necios son los que por una gota de placer, una noche con mis panas, un traguito, una nota, una relación con mi novio o con mi novia, un clic a ese website. Qué necios son los que por una gota de placer beben un mar de ira. Señor, ayúdanos a nosotros a caminar en este mundo con cuidado, con precisión, con ojos abiertos. Because all it takes is una gota. Una gota. Y mucho sufrimiento. Te pregunto en esta tarde, ¿estás en Cristo? Si mueres en el día de hoy, ¿estás 100% seguro que vas a ver a nuestro Salvador Jesucristo cara a cara? ¿O todavía tienes dudas? Si tienes dudas, posiblemente hoy sea el día de tu salvación. Ahora, lo que acabamos de describir es una persona que no es salva. La persona que acabamos de describir es una persona que vive un estilo de vida de insensatez. Pero quiero hacerle una pregunta. Yo creo que se la hice al principio del servicio. ¿Será posible que un cristiano actúe neciamente de vez en cuando? Le estoy preguntando, ¿será posible? La respuesta es claro que sí, claro que sí. La palabra de Dios nos dice en 2 de Samuel, capítulo 24, todo el mundo ahí en su bosquejo, en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 10, que el rey David, en un momento de orgullo, decidió hacer un censo de la población de Israel, donde 70,000 personas murieron por su decisión insensata. ¡Wow! ¿Ok? Pero escucha lo que dice aquí. Este pasaje es muy importante.
Hazme el favor de subrayar todo. Si tiene un highlighter, haga así a todo esto que está aquí. You guys have heard us say many times that David was a great sinner. David committed some horrible sins. David cometió algunos pecados horribles, ¿verdad que sí? Yes, he did. Pero la palabra de Dios dice, the word of God says that David was a man after God's own heart. Que David era un hombre detrás del corazón de Dios. Pero ¿cómo es posible que eso sea así? Amén. La razón por la cual eso puede ser es porque Dios sabía cómo arrepentirse de su pecado. Y esto es lo que vemos aquí. Escucha lo que dice 2 Samuel capítulo 24, 10. Después que David hubo censado al pueblo, subraye esta frase, le pesó en su corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Dígame si esto es verdad. ¿Verdad que esto es un regalo de Dios? Escucha, hermano, el hecho de que nuestros corazones estén pesados cuando pecamos, esto es un regalo de Dios. Amén. Esto es evidencia de que estamos en Cristo. El hecho de que sintamos convicción de nuestro pecado es un regalo de Dios. Esto es Dios diciéndole a nosotros, tú eres mío, tú eres mía. Porque las personas que no están en Cristo, las personas que viven una vida, un estilo de vida de insensatez, no tiene convicción. ¿Ustedes se acuerdan? Yo me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Claro que sí, digan amén. Yo me acuerdo, sí, pastor. Antes de Cristo yo pecaba de la noche al día y a mí no me importaba ni un pepino. Yo no sentía nada. Pero en el día de hoy, por la gracia de Dios, las cosas son distintas. David, aquí lo que dice, la palabra dice, le pesó su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. It's my fault. I have sinned. No le echemos la culpa a otras personas. Soy yo el pecador. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Gran pasaje. Yo leí esto, así es como yo debo arrepentirme todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no sabes cómo arrepentirte, aquí está la respuesta. Como aprendimos de David y muchos otros en las Escrituras, escuche por favor, los creyentes no son exentos a la posibilidad de recaer en la necedad. Ahora, ¿por qué razón hay tantos creyentes que recaen en la necedad? Una pregunta, respuestas. Porque dejan de creer completamente en Dios y en su palabra. Escriba eso por algún lugar. O sea, la razón por la cual nosotros caemos, la razón por la cual muchas personas, muchos creyentes recaen en la necedad, es porque dejan de creer completamente. La clave es esa, completamente en la palabra de Dios. El cristiano, escuche, el cristiano que cree en Dios y su palabra para salvación, levante la mano si tú has creído en Dios y en su palabra para salvación. Bendito sea su santo nombre. Qué cosa gloriosa, amén. El creer, que Dios nos dé el regalo de poder creer, el regalo de la fe para poder creer en Cristo y solamente en Cristo, amén. Que Dios nos ha dado a nosotros la habilidad de poder arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que las cosas que estamos haciendo han sido ofensivas para Dios. Eso es un regalo. No tenemos problemas en creer completamente en Dios para salvación, pero sí, este es el problema. Pero muchos creyentes recaen en la necedad porque no creen en la palabra de Dios completamente o escogen lo que quieren creer y lo que no van a creer. El cristiano que cree en Dios y su palabra para salvación, pero no para criar a sus hijos, ha recaído en la necedad. Pregunto, ¿la palabra de Dios nos habla a nosotros de cómo criar a nuestros hijos? ¿Son pasajes, are they obscure passages? Are they difficult to understand? Claro que no. Son claros. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Leemos lo que dice la palabra de Dios. Y lo primero que hacemos, empezamos a mirar lo que la cultura dice y hace. Y nos llenamos ¿de qué? De miedo de que si nosotros vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios con relación a la crianza de nuestros hijos,
algo malo puede pasar. Hermanos, la persona que está llena del Espíritu Santo puede aplicar la palabra de Dios correctamente. No hay que temerle al mundo. El cristiano que cree en Dios y su palabra para salvación, pero no le da prioridad a la pureza sexual, ha recaído en la necedad. El cristiano que cree en Dios y su palabra para salvación, pero no le da prioridad a la santidad personal, ha recaído en la necedad. El cristiano que cree en Dios y en su palabra para salvación, pero no cree en la definición del matrimonio bíblico, ha recaído en la necedad. El cristiano que cree en Dios y en su palabra para salvación, pero se inclina en el altar del materialismo, ha recaído en la necedad. Un verdadero cristiano, escriba esto por ahí, un verdadero cristiano puede recaer en la necedad, pero nunca se va a quedar ahí. El verdadero cristiano puede recaer en la necedad, pero siempre se arrepentirá de su recaída. Muy importante. Nosotros como creyentes, hermanos, no tenemos excusas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestras manos. Ahora te pregunto, ¿te encuentras en este momento en la necedad? Si has contestado que sí, ¿estás dispuesto o dispuesta a arrepentirte de tus pecados en el día de hoy? Lamentablemente, hermanos, nosotros somos propensos a recaer en la necedad. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, todo el mundo ahí. Levante la mano si has caído en la necedad. No tienes que levantar la mano ahora cuando pregunte esto, pero si estás actualmente en el presente en la necedad y quieres salir de ahí y la mano del Espíritu Santo, la mano de Dios está sobre ti, dándote convicción de tu pecado, escucha lo que dice aquí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos que nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, subraye esto, de toda. ¿De qué? De toda. Una vez más, ¿de qué? De todas nuestras necedades, de todas nuestras boberías, de todas nuestras metidas de pata, de todo. Limpiarnos de toda nuestra maldad. Hemos visto, hermanos, el aspecto negativo del caminar. Ahora veamos el aspecto positivo. Me quedan 3 minutos. En Efesios capítulo 5, versículo 15, la palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia como andéis, no como que necios, sino como que sabios. Subraye la palabra sabio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? Porque hay una diferencia bíblica, ¿ok? La sabiduría y el conocimiento son temas recurrentes en la Biblia, pero no son sinónimos. Son muy importantes que entiendan eso, ¿ok? Si tienen su bosquejo, por favor, subraye la palabra sabio. Okay. La palabra sabio en el griego se traduce a sophos. La palabra sabiduría se traduce a sofía. Amén. Aquí dice, o mejor dicho, lo que significa la palabra sofo es la aplicación práctica del conocimiento bíblico que hemos adquirido. Poner en práctica lo que sabemos, lo que ya entendemos de la palabra de Dios. Si queremos ser sabios, tenemos que ¿qué? Poner en práctica lo que ya tú y yo conocemos o sabemos de las Escrituras. Sin embargo, en el otro extremo, el conocimiento, por otro lado, es información obtenida a través de la experiencia o el razonamiento. Escuchen, por favor. Si deseamos ser sabios delante de los ojos de Dios, todo lo que necesitamos hacer es ¿qué? Poner en práctica ¿qué? Lo que ya conocemos de la palabra de Dios. Levante la mano si ustedes conocen algunas cosas de la palabra de Dios. O sea, si quieres ser sabio, no necesitamos conocer toda la palabra. Sí, tenemos que tener el deseo de conocerla. Amén. Tenemos que estudiarla, escudriñar la palabra. Pero la cosa es esta: si no tienes mucho conocimiento en este momento, posiblemente because you're a baby Christian, un bebé cristiano, tú puedes ser sabio. ¿Cómo? Poner en práctica lo poco que sabes. Y en el proceso que vas adquiriendo más conocimiento de la palabra de Dios, si quieres crecer en sabiduría, tenemos que poner en práctica lo que vamos aprendiendo de Dios.
Alguien una vez dijo esto, escuche. El conocimiento bíblico puede existir sin sabiduría. Una vez más, el conocimiento bíblico puede existir sin sabiduría, pero la sabiduría bíblica no puede existir sin el conocimiento bíblico. ¿Queremos ser sabios? ¿Sí o no? Sí. Tenemos que adquirir ¿qué? No. Si quiero ser sabio, tenemos que adquirir conocimiento de Dios. Amén. Eso es importante. Porque si no tengo conocimiento de Dios, es imposible que yo sea sabio. ¿Me entienden? Hay muchas personas que tienen sabiduría. Personas que están en los seminarios, pastores, apologists, personas que conocen la palabra de Dios verdaderamente. Pero eso no significa que son sabios. ¿Por qué? Porque lo que hace el hombre sabio o la mujer sabio es poner en práctica lo que ya uno conoce de Dios. Pero es imposible ser sabio sin conocimiento. ¿Me entienden? Amén. Ok. Ahora, quiero que entiendan que la razón por la cual Dios nos dice o nos bendice, porque sí, la sabiduría bíblica es una bendición de Dios, y la razón por la cual Dios nos bendice a nosotros con este conocimiento espiritual es para que nosotros caminemos en sabiduría. Don't waste your life. Amén. No más gaste tu tiempo y tu vida. Si tienes ese conocimiento, ponlo en práctica. Glorifica a Dios con tu vida. La persona que desea ser sabio es la persona que tiene un deseo en su corazón de glorificar a Dios. Escuche, este es el mandamiento, este mandamiento de ser sabio es el que el apóstol Pablo le está dando a los creyentes en Éfesos. Una vez más, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como que sabios. En otras palabras, observan cuidadosamente cómo caminan. Sean sabios, pongan en práctica lo que se les ha enseñado de Cristo Jesús. En Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24, ya lo leímos, ¿verdad? Pero en estos versículos vemos que el apóstol Pablo está compartiendo con estos creyentes el cómo ser sabio. En estos versículos lo que vemos son directivas detrás de directivas, mandamientos detrás de mandamientos, para que el creyente lo escuche, lo aprenda y lo ponga en práctica con el propósito de que no seamos insensatos, con el propósito de que no andemos como necios, sino como que sabios. Versículo 25, y mira, y voy a empezar ahí porque ya leímos el versículo 17 al 24, pero todo el mundo, Efesios 4, 25, dice: por lo tanto, habiendo dejado la mentira, si quieres ser sabio, dígame, tenemos que dejar que la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos y otros. Enójense, pero ¿qué? Si quieres ser sabio, hay que poner esto en práctica. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar a ¿qué? Al diablo. 28. El que roba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca. Queremos ser sabios, hay que aplicar esto, sino que la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Versículo 30. Y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes todas amarguras, enojo, ira, grito, calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes. ¿En quién? En Cristo Jesús. Continuamos, Efesios 5. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados, y anden ¿en qué? En amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio, el olor fragante a Dios. Por la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no sean nombradas entre ustedes, como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ningún impuro ni avaro, el cual es idolatría,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Continuamos. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso, no sean partícipes con ellas. Con ellas son con estas personas que son insensatos, los necios. Porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Versículo 12, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto, pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es que la luz. Y por eso dice, despiértate. Amén. Pablo aquí, despiértense. Levántense, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y en el versículo 15, ¿qué es lo que dice? Mirad pues con qué, con diligencia como andéis, como caminas, no como necios, sino como sabios que están poniendo en práctica todas estas promesas, todas estas directivas, todos estos mandamientos que le acabo de dar a ustedes. Como conclusión. No, brother. El hombre sabio y la mujer sabia ponen en práctica lo que han aprendido de Dios. Amén. Alguien una vez dijo esto, escuche, ya estamos terminando. El conocimiento comprende que la luz se ha puesto roja. Amén. Estamos manejando. El conocimiento comprende que la luz se ha puesto roja. Eso es entendimiento. Pero la sabiduría aplica a los frenos. Dígame. Sabemos que la luz roja significa que hay que parar. Pero no todo el mundo para. Y muchas veces por esas personas hay grandes accidentes. Personas pierden su mamá y su papá, sus hijos y sus hijas porque entienden lo que significa la luz roja, pero no le importa. Y van a hacer lo que le da la gana. Esas son personas insensatas. Esas son las personas necias. Pero el sabio va manejando y no solamente para cuando la luz está roja, empezamos a parar cuando está amarilla. Amén. El conocimiento ve las arenas movedizas. La sabiduría le da la vuelta a las arenas. El conocimiento se memoriza los 10 mandamientos, pero la sabiduría los obedece. El conocimiento aprende de Dios. La sabiduría lo ama. Amados, te pregunto en este momento, ¿estás caminando en sabiduría o en sensatez? ¿Estás caminando con cuidado y precisión o estás caminando como un sonámbulo, constantemente cayendo en la necedad? ¿Estás poniendo en práctica el conocimiento que has adquirido de la palabra de Dios en tu vida? ¿O estás a punto de recaer en la necedad? Si te encuentras en la necedad en el día de hoy, no te olvides la promesa que tenemos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero posiblemente te encuentres aquí en esta tarde y digas, pastor,
yo quiero ser sabio. Yo deseo sabiduría en mi vida. Yo no quiero continuar caminando en la necedad. Hay buenas noticias para ustedes. Porque en Santiago capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios nos dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, levante la mano si en este momento tú te sientes que te falta sabiduría en tu vida. Amén. La palabra de Dios dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. ¿Se acuerdan de Salomón? Pide cualquier cosa, papi, cualquier cosa. No pidió poder, no pidió riquezas, no pidió la muerte de sus enemigos. Lo que pidió fue: Señor, dame sabiduría para yo poder lidiar con este pueblo tuyo, este pueblo tremendo y precioso. Mira, nosotros como papá y mamá necesitamos sabiduría, porque para muchos de nosotros el Señor nos ha dado niños. Necesitamos sabiduría para poder instruir a estos niños que correctamente. Estoy seguro que la mayor parte de nosotros que estamos presentes en el día de hoy tenemos a Cristo en nuestra vida. Amén. Y lo que el apóstol Pablo nos está comunicando es esto: hey, tengan cuidado y caminen con precisión, no como necios, sino como sabios, porque hemos sido comprados. Somos la luz del mundo. Hay personas que nos están mirando, que les demos un buen ejemplo de lo que verdaderamente es estar en Cristo. Y si no lo estamos haciendo, bendito sea Santo Dios. Arrepiéntanse. Señor, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados para hacer las cosas correctamente delante de ti. El gran predicador puritano Matthew Henry dijo esto: es mejor adquirir sabiduría que oro. El oro es de otros, la sabiduría es nuestra. El oro es para el cuerpo y el tiempo, pero la sabiduría para el alma y la eternidad. God is good all the time. ¿Cuántos de ustedes están listos de salir por esas puertas? No porque están locos de que se acabe el servicio, sino estamos locos de salir por esas puertas porque queremos poner en práctica lo que hemos aprendido en el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermano. Padre Celestial, venimos delante de ti en este momento, reconociendo que todos tenemos momentos de insensatez, Señor, porque somos pecadores, Padre Celestial. Even the best of us, Father. Lo que deseamos en este momento es que esas caídas, ese recaer en la necedad, que suceda menos y menos y menos en nuestras vidas, Señor. Por eso deseamos esa sabiduría de lo alto, Señor. Por eso deseamos la habilidad, Señor, que viene a través de tu palabra y el Espíritu Santo para poder poner en práctica, Señor, las cosas que hemos aprendido, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en el día de hoy y para el resto de nuestras vidas, el tener ese deseo de aplicar las cosas que sabemos de tu santa palabra, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, por tantas veces, Señor, que no lo hacemos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias, Jesucristo, por amarnos. Y pedimos todas estas cosas en tu dulce y santo nombre. Y la iglesia de Jesucristo dice: amén, amén.